Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Bien, hoy en día, viendo la política en México como un ciudadano común y corriente, pero que al final de cuentas te preocupa. Te preocupa tu país, te preocupa las circunstancias. Es muy diferente sentir o pensar como los del centro del país a quien está en la frontera sur del país o al que está en la frontera norte del país, viendo la geopolítica, observando las diferentes opiniones, ver a los dos tipos de periodistas, de entrevistadores, de derecha, de izquierda, de centro. Aquí ya son tres tipos. Sin embargo, hay muy marcadas líneas. Si odias un poquito esa palabra de izquierda, vas a estar en contra de nuestra presidenta. Si te consideras un poco de derecha, también. Si estás al centro, puedes apoyar en ciertos momentos y en otros momentos estar en desacuerdo. Si eres de izquierda, pues vas a apoyar a tu presidenta. Sin embargo, aquí lo interesante es, ¿por qué traigo a colación esta idea? Es curioso de repente ver dos posturas muy particulares y de repente una de centro que ni de izquierda ni de derecha, de centro o un poquito equilibrada, tiene cosas buenas, tiene cosas malas nuestro sistema de gobierno. Sin embargo, ¿hacia dónde va? Y les digo por qué surgió esta pregunta o esta idea, ¿no? O este tema. ¿Realmente Claudia Sheinbaum está haciendo bien su política exterior? Fue algo muy curioso al observar de primera mano cuando el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica dice: les voy a poner aranceles del 25% más. Bueno, del 25% a toda importación. Al día siguiente, Claudia Sheinbaum habla con el presidente de Estados Unidos y llegan a un acuerdo. Vamos a darnos un tiempo, vamos a renegociar dentro de un mes, pero ahorita detenemos, ponemos en stand-by esa idea. El presidente la acepta. Hay quienes, vamos a decir, Claudia Sheinbaum utilizó bien sus argumentos y detuvo al presidente foráneo. Vemos la contraparte y dice: no, realmente se aceptaron los términos de Trump. Y uno queriéndose poner en un punto medio, ¿qué creemos? Yo que vivo en una frontera norte, en la ciudad de Tijuana, sabemos que la relación con Estados Unidos es fundamental en cualquier ámbito, económico, social, cultural, en todo. Entonces, claro que trae consecuencias y claro que te genera un movimiento emocional.
Pero les digo, es bien curioso ver las dos fuentes. Una dice, Claudia Sheinbaum está gobernando y está poniendo un fuerte contrapeso al presidente de los Estados Unidos. Y la contraparte, no. Claudia Sheinbaum está aceptando los términos del otro presidente. Y las dos posturas tienen sus argumentos, que eso es lo más divertido. Y los que quedan en medio, oscilamos. Sin embargo, les digo, por el puro hecho de estar con frontera con Estados Unidos, realmente el aceptar los términos de Trump no nos gusta. ¿Por qué? Porque va a haber más problemas, ya sea para cruzar a los Estados Unidos o de que los estadounidenses crucen a nuestro país. Ya hay una problemática. Hay una gran disparidad económico en los seres que cruzan y en los que vienen. Sí, también la hay. Y si decimos Trump está cediendo a Claudia Sheinbaum, que de repente es de más dudosa credibilidad esa postura, porque un país con el poder de los Estados Unidos y el poder económico, que es el principal, a lo mejor no cultural, pero económico sí, y que sabemos que si el capital de los Estados Unidos que nos llega en esas remesas, en ese comercio, claro que nos va a afectar, les digo, principalmente a la frontera. Entonces, aquí la pregunta es, ¿nuestra presidenta está haciendo bien su trabajo? Claro, esto lo va a responder la historia en su momento, y no la historia académica, ¿eh? ¿Por qué? Porque la historia académica, recordemos, la escribe quien vence, o quien tiene el control de la ideología educativa. Pero sí es curioso, les digo, al final de cuentas, analizarlo. Vale la pena. Esas son las preguntas que se abrieron. ¿Y cuál es mi postura? ¿Cuál es mi opinión? Creo que los dos ámbitos están cediendo. Tú me pides esto y yo te tengo que entregar esto. De acuerdo. ¿Tú cuánto me vas a dar? ¿O qué tengo que hacer yo para que me otorgues eso que yo quiero? Claro que es una negociación. Por desgracia, hay que reconocer que la gente o el gobierno o el país que tiene una mejor economía es quien va a poner las reglas. Entonces yo aquí les diría a los de derecha, creo que tienen razón. Hay más puntos que se están aceptando que puntos que ellos estén valorando. Cada día se va uno dando cuenta que también hay algo que yo sí le voy a aplaudir a la presidenta actual, es que se está abriendo a otros mercados. Entonces ya esta política de depender tanto de los Estados Unidos, nos estamos dando cuenta que se tiene que revocar, que se tiene que cambiar. ¿Que se va a hacer en un sexenio? Lo dudo.
Lo dudo porque crea una inestabilidad política y social grandísima. A nosotros que estamos aquí en la frontera sería algo caótico. Bueno o malo, les digo, no, no puede uno juzgar la economía entre si es buena o es mala. ¿Por qué? Dice uno, bueno, Estados Unidos nos cierra sus puertas, nos cierra sus fronteras o las limita, pero si México está haciendo bien las cosas, pues podemos ser autosuficientes. Tenemos esa capacidad, a lo mejor en, como dicen, a lo mejor tenemos el material para hacerlo, pero ni tenemos la educación, ni sabemos cómo hacerlo. Se pueden proyectar propuestas y vamos a ver hacia dónde va. Entonces, claro que es importante analizarlo y verlo. Y les digo, ir con paso firme. Si eres un comerciante, tienes que ver dónde vas a conseguir tu mercancía, hacia dónde la vas a vender, qué costos se van a manejar. Son buenas ideas las que he escuchado. Vamos a hacer que México produzca lo que consume. Está bien. Vamos a cerrar la entrada a los productos chinos en grandes cantidades. Está bien. Si ya se tuviera el producto mexicano. Y si ese producto mexicano te va a costar menos que el producto chino. O por lo menos igual. Y con la misma calidad o mejor calidad. Claro, ¿quién no quisiera ser autosuficiente? ¿Qué país no le gustaría hacerlo? No depender del movimiento global. Es interesante. Pero les digo, también no nos salgamos de la realidad. Y no seamos de un bando o del otro. Tratemos de mantener un equilibrio, no por ser de centro, les digo, al final de cuentas, en México no es de izquierda ni es de derecha. Andamos oscilando en nuestro sistema ideológico. Nos gusta la revolución, nos gusta la lucha, pero tampoco somos tontos para aventarnos a pelear por algo que se puede perder fácilmente. O como dicen, ¿para qué ponerme con Sansón a las patadas? Entonces, voy a ceder, me van a hacer esa crítica, pero a la vez de que estoy cediendo, estoy buscando otros medios, estoy buscando otros socios, que eso es lo que se me hace muy interesante. Si ya nos dimos cuenta de que el país del norte nos tiene sujetos, pues hay que ir quitando esas cadenas, poco a poco. No para someternos a otras cadenas, pero sí hay que pedir, o tener, o proponer, o negociar con otros países. Y de repente uno puede ver exceso de información. Hoy le asustaron a Trump. Hoy Sheinbaum ganó. O escuchar todo lo contrario. Sheinbaum dobló las manos. No es tan fácil decirlo así, porque aquí diríamos que nos está gobernando el país externo. Y tampoco es real. Ni les conviene. Porque, imagínense, muchos dicen, bueno, Estados Unidos se quiere apropiar de México. No dudo que lo quisieran hacer.
¿Que les convendría? A ciertos personajes, sí, que se pondría muy complicado, claro. ¿Por qué? En primer lugar, hay un gran desfase económico. Hace muchos años yo llegué a escuchar a gente de la frontera que decían, bueno, ¿por qué no ser un estado nuevo de los Estados Unidos? Digo, pues si no es tan fácil, ni políticamente, ni culturalmente. Y aparte, si no te caen bien los güeros, ¿no? Pero les digo, vámonos por esa parte económica. Y vamos a ver qué zonas les convendrían al país del norte. Y si realmente al momento de ser del otro país vas a tener las mismas garantías. O realmente nada más quieren el terreno y no a la gente. Hay muchos factores que se tendrían que ver históricamente. Pero decir un país, sabes que yo me voy a traer o voy a unificarme con este país porque están bien fregados y quiero levantarlos, ¿no? Creo que esa idea es la que menos podría ser real. Yo quiero ese país porque me interesan los recursos que tiene. Y por lo general nunca ven con buenos ojos a los recursos humanos, sino a los materiales. Entonces es una opción no viable. O te van a tener como en las guerras antiguas, esclavizado. Ah, ok. Pero en fin, todo esto es una hipótesis, pero que sí se tiene que pensar, porque realmente, académicamente, nos hemos dado cuenta que la historia mexicana, la historia oficial, a esos personajes o a ese personaje que se enfrentó a Estados Unidos a la par, económicamente hablando, es el personaje más discriminado en México, Porfirio Díaz. Y no voy a decir que todo lo estaba haciendo bien tampoco. Cometió grandes errores, pero también fue un presidente de su época, de su tiempo, con su propia cultura, imponiendo una cultura europea, afrancesada, correcto. Pero a nivel económico, a la par. Viene esa gran revolución mexicana y se pierde todo ese poder económico que tenía México. Y se somete a las reglas del extranjero. Y de ahí hasta la fecha no nos hemos podido recuperar. Vamos avanzando. Les digo, hay varias ideas que emocionan, pero que al final de cuentas no son revolucionarias. Hay que, hay que permanecer con nuestra idiosincrasia y seguimos dudando del tipo de gobierno que tenemos. Les digo, al final de cuentas, está muy polarizada las opiniones. Y yo sí le podría decir al pueblo mexicano, no todo es bueno, no todo es malo en la política mexicana. Y tampoco las propuestas americanas son todas buenas. La mayoría tiende a controlar a los países porque son potencia. Es muy lógico.
Claro, desde Salinas de Gortari nos han vendido la idea de que somos un país que puede acceder al primer mundo así, pero eso es mentira. No porque no se tenga los recursos, lo que no se tiene es una educación de esos niveles. ¿Quieres cambiar a un país? Cambia tu educación y tu percepción de tu gobierno va a ser distinto y vamos a poder hacer críticas reales. No el que se dobló las manos con el presidente del norte. Olvidémonos del presidente del norte. Realmente la idea que a mí me gusta de nuestro país actual es buscar nuevas opciones, pero para no caer en depender de un solo país. ¿De qué nos serviría un ejemplo burdo? Dejo de pertenecer al patio chico de los Estados Unidos y me voy al patio chico de China o de Rusia. Tampoco tiene sentido. Con Estados Unidos así, ya lo conocemos, ya sabemos cómo se maneja. Otras culturas van a ser todavía mucho más dinámicas para nosotros. Entonces, realmente hay que tener criterio y no polarizar demasiadas las ideas, pero sí encontrar ideas que te gusten. En el sexenio pasado, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, traía como caballito de batalla y de todas sus propuestas o sus candidaturas a la presidencia, hay que acabar con la corrupción. ¿Se logró? Claro que no. Aunque digan, estadísticamente, es cierto, dicen, los números no mienten. La interpretación de las estadísticas sí, porque las voy a interpretar como yo decida. El orden de los números los acomoda alguien. Entonces tampoco es una respuesta real. Las estadísticas, los números. Dicen, estamos en el 16º lugar en la economía mundial. Y yo me quedo, ok, ya tengo más de 50 años, soy del siglo pasado, pero veo que mi gente, al final de cuentas, sigue viviendo muy similar, con una educación nefasta, alguno que otro pensador que sobresale, hay que reconocerlo. México ha dado muy buenos pensadores, muy buenos científicos, políticos interesantes, políticos nefastos, como en todo, pero todo eso son excepciones. La mayoría tiende a caer en la misma situación y les digo, desde el siglo pasado hasta hoy no ha habido un cambio real y nos podemos ir basados en la ley. Las llamadas garantías individuales que hoy son los derechos humanos, en México mejor ni los toquemos. ¿Por qué? Un ejemplo burdo, ¿qué es lo que pasa? Te dicen, pues, estadísticamente hay menos violencia que hace 2 sexenios. ¿Por qué? No porque haya menos muertos.
Bueno, pero es que estadísticamente dice que sí. ¿Cuál es el problema? Nos vamos a otra área, hay mucho desaparecido. Te quedas. Como no se ha encontrado el cuerpo, pues no podemos decir que fue asesinado o que se cometió un delito, porque simplemente no existe. Un gran problema en México, la desaparición forzada. Por el gobierno, por los grupos delincuentes y algunos que se pierden por su propio gusto. Ahí les pongo un ejemplo de cómo se pueden manejar las estadísticas. Sí, en una área sale menos, pero en otra va a haber más. Entonces las proporciones hay que ver general la situación. Imagínense que ahorita se dice, ok, la marihuana ya no es un delito, el fumar o el consumir marihuana. Entonces, el delito por consumir marihuana, pues desaparece. No significa que haya menos gente fumando marihuana, simplemente ya no es un delito. ¿Disminuyó la delincuencia? Claro que no. Un ejemplo burdo, les digo que en México todavía no está tipificado. Y sabemos que las leyes pues las van adecuando a las necesidades del poder ejecutivo. Y podemos verlo con esta elección del magisterio, de los magistrados, perdón, del poder judicial, que trae de trasfondo algo muy importante, sí, y que no es solamente el quitar a los que ya estaban, es quitar a los que estaban y a quién voy a poner. Y no es que lo vaya a elegir el pueblo, mentira, les digo, quien crea todavía en la democracia, sí es una tristeza, pero ahí les dejo esa idea. Sheinbaum, una buena presidenta, o ha doblado las manos ante el presidente foráneo. Es opinión de cada quien, pero yo les digo mi opinión propia es, lleva un buen camino, pero también ha cometido errores. Y a lo mejor no errores que ella haya propuesto, pero también, si voy a corregir problemas sociales, tengo que rodearme de gente interesante, pero claro que ella trae una carga de personajes nefastos en la política, como también trae algunos personajes interesantes y que valen la pena, pero tiene que lidiar con todo. No la justifico, porque al final de cuentas quien se lanza a la presidencia lo hace por convicción propia. Entonces fue su decisión, la ventaja del libre albedrío. Ella decidió. Y si ella decidió, merece ser juzgada en su momento. Pero ahí se las dejo. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie.